Bienvenidos a un episodio especial de nuestro podcast Memorias de una dictadura, en el que exploraremos un capítulo trágico de la historia de Chile. En 1978, en medio de un contexto político y social complicado. A través de este podcast honraremos la memoria de quienes lucharon por un Chile más justo y quebrantaremos el silencio que durante mucho tiempo oscureció estos eventos. Comencemos este viaje en el tiempo y exploremos juntos la historia de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en 1978. La Comisión Chilena de Derechos Humanos fue una organización fundada en 1978, durante la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet. Su objetivo principal fue la defensa y promoción de los derechos humanos en un periodo marcado por violaciones graves de estos derechos en Chile. La institución contó con un equipo de más de 300 funcionarios y colaboradores, muchos de los cuales trabajaron de manera voluntaria. Comenzaremos hablando sobre la importancia de los derechos humanos y cómo fueron violados en dicha época. Siguiendo lo que dice mi compañera, el gran objetivo de los derechos humanos es garantizar la dignidad humana y las condiciones para el desarrollo integral de cada persona. En la práctica son un medio de protección para poder enfrentar cualquier abuso por parte de las autoridades. Los derechos humanos son necesarios para proteger y preservar la humanidad de cada uno, a fin de garantizar que todas las personas puedan vivir una vida digna de un ser humano. Graciela, cuéntame, ¿qué violaciones a los derechos humanos se cometieron en Chile durante la dictadura? Bueno, Alondra, te cuento que los diferentes tipos de violaciones a los derechos humanos cometidos en Chile durante la dictadura incluyeron la coerción de la libre circulación, detenciones arbitrarias, prisión, desapariciones forzosas, ejecuciones sin juicio previo, ejecuciones colectivas, negación del derecho a apelar las sentencias de las Cortes, homicidios, exilio, relegaciones, secuestros, intimidación, intentos de homicidio, amenazas de muerte, allanamientos, exoneraciones y vigilancias, además de prejuicios al libre pensamiento y la libre expresión. Estas prácticas violaban los siguientes derechos: a la vida, a la integridad, la libertad y a la seguridad personal. A continuación, mi compañera hablará sobre la Comisión Chilena de Derechos Humanos, producto de la violación de estos. Les cuento que la Comisión Chilena de Derechos Humanos se constituyó en 1978 por autoconvocatoria de un grupo de personalidades representativas como reacción a las violaciones de los derechos humanos del régimen militar, para denunciarlas y pedir por su término. Sus informes mensuales documentaron y tipificaron las distintas formas represivas del Estado según las normas internacionales y requerimientos de la observación de las situaciones por órganos de la ONU. El objetivo de la comisión fue trabajar en nuestro país como organismo no gubernamental, en forma pluralista, libre y autónoma, buscando protección y promoción de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Estaban enfocados en cumplir dos objetivos. Uno era difundir y denunciar las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo en Chile, a través de la publicación de informes mensuales y boletines internacionales. Y el otro era educar y promover los derechos humanos mediante la organización de seminarios, charlas, debates y proyectos educativos. Tiene su sede en la antigua Clínica Santa Lucía en Santiago, centro de detención y tortura durante la dictadura. Concurrieron a la fundación de este organismo el sindicalista Clotario Bles, el abogado Máximo Pacheco, la escritora Mira Villarzún y el abogado Jaime Castillo Velasco. El abogado Castillo lideró la comisión desde 1987 hasta el año 2003 y debido a sus inclinaciones políticas fue exiliado a Caracas, Venezuela, pero eso no le impidió fundar la Comisión Chilena de Derechos Humanos. En resumen, las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar en Chile representan un oscuro capítulo de la historia del país. A pesar de los avances en la búsqueda de justicia y verdad, muchas heridas siguen abiertas. Esta dolorosa experiencia nos enseña la necesidad de mantener una vigilancia constante sobre la protección de los derechos humanos y la importancia de recordar para evitar que se repitan tragedias similares en el futuro. La memoria de las víctimas y la lucha por la justicia continúan siendo fundamentales para construir un Chile más justo y democrático. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de la historia de la Comisión Chilena de Derechos Humanos en 1978.